Yo estuve en Canadá el año pasado. La oración comienza con el sujeto I, que es un pronombre personal en la primera persona del singular y significa yo. Continuamos con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular, en el tiempo pasado, que significa en este caso estuve, porque se refiere a la primera persona yo. Luego, añadimos la preposición in, que significa en, y el sustantivo Canada, que se refiere al país Canadá. Terminamos la oración con el adjetivo last, que significa pasado o último, seguido del sustantivo year, año. Formamos así la expresión last year, que significa el año pasado. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir en todas las ocasiones el artículo indefinido para darle sentido a la oración. Aquí, la expresión lo omite porque no es necesario incluirlo. I was in Canada last year. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Tú fuiste buena persona. La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural. En este caso, significa tú, del singular. Luego, añadimos la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar, del plural en el tiempo pasado, que significa en este caso fuiste, porque se refiere a you, tú. A continuación, añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una. Solo se puede poner a cuando la siguiente palabra está en singular. Terminamos la oración con el adjetivo good, buena, y el sustantivo person, persona. En inglés, ponemos el adjetivo siempre delante del sustantivo. You were a good person. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Él tuvo una reunión hace 5 minutos. La oración comienza con el sujeto he, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular y significa él. Luego, añadimos la forma verbal had, del verbo to have, tener, en el pasado, que en este caso significa tuvo, porque se refiere a he, él. El verbo to have, tener, es irregular y su pasado es had. Tenemos que aprenderlo de memoria para saber cómo conjugarlo. Añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una, y lo utilizamos cuando el sustantivo que le acompaña va en singular. Continuamos con el sustantivo meeting, que significa reunión. Después, añadimos la palabra five, que se refiere al número 5 en español, seguido del sustantivo minute, que significa minuto. Para formar su plural, le añadimos una S, minutes, y significa minutos. Terminamos la oración con el adverbio de tiempo ago, que significa hace, y generalmente en inglés lo encontramos al principio o al final de las oraciones, por lo que nos quedaría en español la expresión hace 5 minutos, 5 minutes ago. He had a meeting 5 minutes ago. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Ella tuvo un perro pequeño.
La oración comienza con el sujeto she, que es un pronombre personal de la tercera persona del singular y significa ella. Luego, añadimos la forma verbal had del verbo to have, tener, en el tiempo pasado, que en este caso significa tuvo o tenía, porque se refiere a she, ella. El verbo to have, tener, es irregular y su pasado es had. Añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una y siempre antecede a sustantivos en singular. Terminamos la oración con el adjetivo little, que significa pequeño, y el sustantivo dog, que significa perro. En inglés, siempre ponemos el adjetivo delante del sustantivo. She had a little dog. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Fuiste tú. La oración comienza con el sujeto it, que es un pronombre impersonal en la tercera persona del singular. Se usa para referirse a animales, objetos o sustantivos abstractos. En esta oración, it no tiene un referente concreto, pero se usa porque en inglés, a diferencia del español, no se omite el sujeto. Continuamos con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular, en el tiempo pasado, que en este caso significa fuiste, porque se refiere a it. Y terminamos con you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural, en este caso del singular, y significa tú. It was you. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Nosotros, nosotras, fuimos al supermercado. La oración comienza con el sujeto we, que es un pronombre personal en la primera persona del plural y significa nosotros o nosotras. Luego, añadimos la forma verbal went, del verbo to go, ir, en el tiempo pasado, que en este caso significa fuimos, porque se refiere a we, nosotros o nosotras. El verbo to go, ir, es irregular y su forma en pasado es went, seguido de la preposición to, que significa para, con, en este caso, indica el lugar hacia el que vamos, es decir, la dirección, significa a. A continuación, añadimos el artículo definido de, que significa los, las, el o la. En este caso, se refiere a él porque habla del supermercado, the supermarket. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Al llevarlo al español, nos quedaría al, ya que es la combinación de a y el. Terminamos con el sustantivo supermarket, que significa supermercado. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Vosotros, vosotras, fuisteis al cine. La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural. En este caso significa vosotros o vosotras. Luego, añadimos la forma verbal went, del verbo to go, ir, en el tiempo pasado, que en este caso significa fuisteis, porque se refiere a you,
vosotros o vosotras. El verbo to go, ir, es irregular y su pasado es went. Añadimos a continuación la preposición to, que significa para, con, en, a, en este caso sería a. Y a continuación el artículo definido de, que significa los, las, el y la, en este caso el, porque hace referencia al cine, the cinema. En inglés solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Al llevarlo al español, nos quedaría al, ya que es la combinación de a y el. Terminamos con el sustantivo cinema, que significa cine. You went to the cinema. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Ellos, ellas, compraron ropa en el centro comercial. La oración comienza con el sujeto they, que es el pronombre personal de la tercera persona del plural y significa ellos o ellas. Luego, añadimos la forma verbal both del verbo to buy, comprar, en el tiempo pasado, que en este caso significa compraron, porque se refiere a they, ellos o ellas. El verbo to buy, comprar, es irregular y su pasado es both. Continuamos con el sustantivo clothes, que significa ropa. Es un sustantivo incontable, por eso acaba en S, aunque sea en singular. Después, añadimos la preposición on, que significa en, y el artículo definido de, que significa el, la, los o la. En este caso, sería el porque se refiere al centro comercial, the mall. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Terminamos la oración con el sustantivo mall, que significa centro comercial. They bought clothes on the mall. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez.